Demos inicio a las sesiones correspondientes al día de hoy, dado que tenemos algunos minutos de retraso. Así es que empecemos con insuficiencia cardíaca. Es uno de los tópicos relevantes en cardiología y obviamente es motivo de preguntas frecuentes. En el tópico hay cosas sustanciales las cuales vamos a abordar. Básicamente, en insuficiencia cardíaca, esta entidad es un síndrome. Es un síndrome. No es una entidad nosológica, no es una tifoidea, no es tuberculosis. Es un síndrome y como tal deviene de diversas etiologías. No hay una etiología única. ¿Cuál es la principal etiología de este síndrome? En las sociedades occidentales es la cardiopatía isquémica. Segundo lugar, la cardiopatía hipertensiva. Y en tercer lugar, las valvulopatías. Ahora, como todo síndrome tiene un conjunto de signos y síntomas y deviene de un mecanismo fisiopatológico común. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico común? La incapacidad del corazón como bomba para satisfacer los requerimientos metabólicos del organismo. Ahora, el conjunto de signos y síntomas son harto conocidos por ustedes. Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos, edema, distensión yugular, reflejo hepatoyugular positivo, crepitantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, obviamente, periódicamente hay actualizaciones en el abordaje del síndrome de insuficiencia cardíaca que tiene varias clasificaciones. Hay insuficiencia cardíaca aguda, crónica, con disfunción de ventrículo izquierdo, con disfunción de ventrículo derecho, con disfunción sistólica, con disfunción diastólica, anterógrada, retrógrada, con gasto cardíaco alto, con gasto cardíaco bajo, y así. ¿Cuál es el común denominador de todas las clasificaciones? El común denominador suele ser el gasto cardíaco bajo. Oiga, pero usted está diciendo que también hay una insuficiencia con gasto alto. Pero esa forma de presentación es rara y esporádica y deviene de etiologías muy puntuales, como beriberi, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, etc. Entonces, en las guías vigentes, las últimas fueron publicadas en el 2012, a fines del 2012, y básicamente, ¿qué actualizaciones y qué adaptaciones últimas agregaron respecto a las guías preliminares? Básicamente, ¿qué dijeron las últimas guías respecto al abordaje de este síndrome? En las guías antiguas se decía que la aldosterona se debiera utilizar en insuficiencia cardíaca clase funcional 3 a 4. ¿Qué dicen las guías del 2012 para acá? Dice que la indicación de aldosterona se debe ampliar hasta clase funcional 2. O sea, ahora la aldosterona se utiliza en insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, baja fracción de eyección se entiende que es fracción menos de 40, desde clase funcional 2. Antes, ¿qué decían? Use solo en clase funcional 3 a 4. ¿Qué otra actualización traen las guías vigentes? Básicamente traen que han agregado un nuevo fármaco al arsenal terapéutico, que es la ivabradine. ¿Que ha mejorado, incrementar algo la sobrevida en los pacientes? Sí. Pero su nivel de evidencia no es 1, porque los estudios son pequeños. El nivel de evidencia es 2A. 2A. ¿Qué más? Que aparte de los fármacos que se utilizan en el abordaje o manejo de este síndrome, hay algunas estrategias que también han incrementado la sobrevida, o sea, han reducido la mortalidad en este síndrome.
aparte de los YECA, los ARA2, los beta bloqueadores. No todos los beta bloqueadores tienen beneficios en insuficiencia cardíaca, solo hay 4: metoprolol, bisoprolol, carvedilol y nebivolol. Los YECA. ¿Qué YECA se usan más? Captopril, enalapril y lisinopril, también ramipril. ¿Qué ARA2 se utilizan? Los ARA2 solo están indicados si es que el paciente no tolera los YECA. ¿Qué ARA2 son los más utilizados? Los sartán, valsartán y candesartán. Aparte de esas, y la aldosterona, que también tiene impacto en la sobrevida, esos son los grupos farmacológicos que incrementan la sobrevida en el paciente con insuficiencia cardíaca. Pero aparte de eso, hay algunas estrategias que también incrementan la sobrevida. ¿Cuál? Obviamente son estrategias no farmacológicas. ¿Cuáles de ellas? La resincronización cardíaca. O sea, colocarle al paciente que tiene insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, colocarle un resincronizador. Un dispositivo similar a un marcapaso, porque cuando el paciente va a insuficiencia cardíaca en su forma dilatada, en su fase ya de dilatación, su fase última, hay pobre contractibilidad y hay segmentos del ventrículo izquierdo que son disquinéticos. En vez de contraerse, hacen discinesia, se expanden. Entonces, el ventrículo ya no es sincrónico. Hay segmentos del corazón que cuando está haciendo sístole no se contraen, sino hacen disquinesia. Entonces, la resincronización consiste en colocar electrodos a esas zonas disquinéticas para tratar de sincronizar nuevamente todo el ventrículo y la sístole sea sincrónica y más efectiva. A eso se llama resincronizar el corazón. Son dispositivos costosos. ¿Cuánto cuesta un resincronizador? 20.000 a 30.000 dólares, más o menos. Entonces, o si no, colocar también cardiodefibriladores implantables, porque los pacientes con baja fracción de eyección tienen un riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares malignas, fibrilación ventricular, y hacen muerte súbita. Entonces, la resincronización cardíaca y la colocación de cardiodefibriladores, que son dispositivos costosos, en el Perú se usan esporádicamente. Obviamente, si el seguro o su seguro de vida privado le cubre el dispositivo, le coloca. No está para un uso masivo de todos los pacientes. Bueno, todavía es nuestra realidad de salud. ¿Qué más? ¿Qué más? Y obviamente, aparte de esos resincronizadores y cardiodefibriladores, hay nuevas estrategias o nuevos dispositivos de asistencia. Hay un uso creciente de dispositivos de asistencia ventricular. Como medidas puente muchas veces para trasplantes cardíacos. Entonces, la disfunción es tan severa que ya la medicación que uno da, el soporte inotrópico que uno puede agregar, el paciente cada rato se rehospitaliza para tener pulsos de dobutamina, levosimendan. Cada mes está que vuelve a internarse porque ya es casi imposible compensarlo médicamente. A veces se tiene que colocar dispositivos de asistencia ventricular, implantarle, como medida puente para que el paciente pueda llegar en los meses próximos a un trasplante cardíaco. En el Perú todavía no se usan esos dispositivos de asistencia ventricular. Todavía no han llegado. Y obviamente lo que sí ha llegado al país ya es la emergencia de intervenciones valvulares transcatéter, o sea, el TAVI, que es la colocación de prótesis solo con intervencionismo. Se punza la vena femoral, se asciende por la vena femoral, entra una prótesis valvular colapsada.
en todo un armazón así. Se coloca, lo que se está haciendo es colocar prótesis aórticas. Por la arteria femoral se llega hasta la válvula aórtica, se coloca el dispositivo en el plano aórtico y después se lo expande, maniobrando externamente a través de catéteres. Se lo expande y se lo sobrepone a la válvula aórtica estenótica. De tal manera que una vez expandido, la válvula aórtica estenótica queda como recostada en el anillo. Sobre eso se le monta un dispositivo protésico, sin operar el corazón, solo colocando por un procedimiento intervencional, sin hacer una cirugía tórax abierto. ¿A quién lo operaron así? Hay varias intervenciones. En el Perú se han hecho alrededor de, están llegando como a los 100 casos. Uno de ellos fue de este guitarrista, Óscar Avilés. Claro, hubo una complicación, al final tuvo que operarlo, pero ¿en qué tipo de pacientes se utiliza esas intervenciones transcatéter? En pacientes que tienen mucha morbilidad, que no van a tolerar una cirugía a tórax abierto, muñañosos encima de los 90 años o tienen comorbilidad, tienen EPOC, fibroenfisema, diabéticos, insuficiencia renal. Llevar a un paciente en ese contexto a hacerle una cirugía a tórax abierto, no va a salir del ventilador mecánico. Entonces mejor no lo tocamos mucho, le ponemos su prótesis aórtica por una intervención percutánea. ¿Qué más? Entonces, de acá, ¿qué dicen las nuevas guías? Que obviamente la aldosterona se utiliza desde clase funcional 2. ¿Qué más? Que hay un nuevo fármaco, el ivabradine, y que las dos nuevas estrategias que incrementan la sobrevida, que es la resincronización cardíaca y la implantación de cardiodefibriladores, están creciendo. También como estos dos nuevos procedimientos, que es colocar válvulas transcatéter. Esto ya es lo que saben. Muy aparte de la clasificación, también hay, aparte de lo que les mencioné, aguda, crónica, con gasto alto, gasto bajo, hay una nueva clasificación o un nuevo ítem que es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o baja, que es lo mismo, e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Cuál es el punto de corte para que sea fracción de eyección reducida? Fracción de eyección menos de 40. Y fracción de eyección preservada, cuando esta está por encima de 40, 45 o normal. Reducida es menos de 40. Reducida es menos de 40. ¿Qué más? Que entre los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, esto es de las guías de manejo de insuficiencia, las últimas vigentes, hay signos que son típicos, como la disnea, la ortopnea, disnea parasítica nocturna, baja tolerancia, fatiga, cansancio, edema de tobillos, y síntomas menos típicos, como tos nocturna, sibilantes, aumento de peso, sensación de hinchazón, pérdida de apetito, depresión, palpitaciones, síncope. Y los signos más específicos son distensión yugular, reflujo hepatoyugular, galope de tercer ruido, impulso del ventrículo izquierdo desplazado, descendido y desplazado lateralmente y la ocultación de soplos. Signos menos específicos, edemas de tobillos, crepitantes. ¿Qué más? Matidez en la percusión, taquicardia, pulso irregular, taquipnea, hepatomegalia, citis. ¿Qué más? ¿Cómo se define insuficiencia cardíaca? Básicamente tiene que haber síntomas típicos con signos típicos. Y eso ya lo saben ustedes. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Disnea, ortopnea, disnea. Signos típicos: taquipnea, estertores pulmonares, derrame pleural. Y a esa acumulación de signos y síntomas, usted también tiene que documentar evidencia objetiva que ese corazón tiene alteración estructural o funcional. ¿Cómo usted puede documentar que hay alteración estructural o funcional? Si hay cardiomegalia, si hay galope de tercer ruido, soplos, alteraciones en el electro
elevación de péptidos natriuréticos o con el soporte ecocardiográfico también. Estos son los criterios de Framingham, que era la forma tradicional de hacer el diagnóstico, 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Estos son los criterios mayores que también son harto conocidos: disnea, ortopnea, incremento de la presión venosa, crepitante, reflujo hepatobiliar, galope, tercer ruido, cardiomegalia, congestión en la placa de pulmones. Y criterios menores: edemas, tos nocturna, disnea, esfuerzos habituales, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia, pérdida de peso, reducción de la capacidad vital en 1/3. Diagnosticar el síndrome de insuficiencia cardíaca no es complicado. No es complicado porque los signos y síntomas, más o menos, para un facultativo, un médico, es fácil de identificarlos. Una anamnesis y un examen físico basta. Como todo síndrome, ya dijimos cuál es la fisiopatología: la incapacidad del corazón como bomba para satisfacer los requerimientos metabólicos. Y que también mencionamos que las 3 primeras causas, las 3 principales etiologías de este síndrome, ¿cuáles son? La cardiopatía isquémica. Por lejos, la cardiopatía isquémica es la principal causa de este síndrome, por lejos. ¿Quién le sigue? La cardiopatía hipertensiva. En tercer lugar, las valvulopatías. Y hay decenas de otras etiologías más misceláneas o esporádicas: cardiomiopatía alcohólica por diabetes, cardiopatía hipertrófica, cardiopatía dilatada, cor pulmonar, enfermedad miocarditis, etcétera, etcétera, etcétera. La clasificación también ya les mencioné. A esto hay que agregarle insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja o reducida. ¿A qué se llama fracción de eyección baja? Cuando la fracción es menos de 40. ¿Y eso cómo se mide la fracción de eyección? Se mide con ecocardiograma. Con ecocardiografía se mide la fracción de eyección. ¿Que hay otros exámenes para valorar la fracción de eyección? Sí. Gammagrafía cardíaca. También se puede valorar con gammagrafía cardíaca la fracción de eyección, sí. Pero ¿cuál es el examen que es más utilizado y más accesible y costo-beneficio es mejor para valorar adecuadamente la fracción de eyección? Es la ecocardiografía. La ecocardiografía. Los equipos son tan accesibles que a veces son portátiles, así es que usted con suma facilidad puede valorar la fracción de eyección con un ecocardiograma. Que de todas las clasificaciones que hay, el común denominador es que el gasto cardíaco está bajo. Todas coinciden excepto en esta forma. Y en esta forma en la cual hay gasto cardíaco elevado, básicamente esta forma, dice, se deviene de estas entidades: hipertiroidismo, anemia, septicemia, enfermedad de Payet, deficiencia de tiamina, fístulas arteriovenosas. O sea, devienen de etiologías muy puntuales. ¿Qué más? Cuando la insuficiencia cardíaca es con fracción de eyección reducida, generalmente hay compromiso de la contractibilidad, o sea, la función sistólica está comprometida. También está comprometida la función diastólica generalmente. O sea, en insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección o fracción de eyección reducida, menos de 40, hay pobre contractibilidad y también hay pobre función diastólica, pobre distensibilidad. Suele haber la concomitancia de ambas con cierta prevalencia a la disfunción sistólica. En cambio, cuando la fracción de eyección está preservada, o sea, está por encima de 40, 45, 50, 60, o está normal, ahí prevalece la disfunción diastólica. Por eso en algunos textos le dicen insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica. Porque si la fracción de eyección está preservada, quiere decir que la contractibilidad
no está muy afectada. Por lo tanto, en algunos textos a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada también le dicen insuficiencia cardíaca diastólica. En cambio, cuando hay fracción de eyección baja suele haber afectación de la función sistólica y también haber afectación diastólica. Algo sobre la fisiopatología. Ya saben que este síndrome le corresponde a una clase funcional que es de conocimiento público. La clasificación que se utiliza es la New York Heart Association, que es Disney a grandes esfuerzos, esfuerzos leves, moderados, esfuerzos severos. Según eso le corresponde una clase funcional 1 que va hasta el 4. Y también le corresponde un estadio A o B o C o D según sea el caso. ¿Qué mencionamos también? Que la norma es que el gasto cardíaco esté comprometido, y cuando el gasto cardíaco está comprometido, ¿qué sucede? O sea, está reducido. Esa caída en el gasto cardíaco a nivel de varoreceptores carotídeos y de callado aórtico es censada y se activa el sistema adrenérgico. Una vez activado el sistema adrenérgico se produce norepinefrina. La norepinefrina es un potente vasoconstrictor, o sea, incrementa la resistencia periférica, o sea, incrementa la poscarga, porque la resistencia periférica es determinante de la poscarga. Esa caída en el gasto cardíaco se censa a nivel renal como hipoflujo renal, y ese hipoflujo renal activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2, ¿qué es? Un potente vasoconstrictor, aumenta la poscarga. También se produce aldosterona cuando se activa el sistema renina-angiotensina. La aldosterona, ¿qué hace? Retiene sodio y agua. Y al retener sodio y agua, incrementa la volemia, aumenta el retorno venoso, incrementa la precarga. A nivel de neurohipófisis, esa caída en el gasto cardíaco, ¿qué va a generar? Generar que se produzca hormona antidiurética. La hormona antidiurética retiene agua, incrementa la volemia, incrementa el retorno venoso, incrementa la precarga. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente, que cuando hay insuficiencia cardíaca en la fisiopatología va a haber incremento de la poscarga, incremento de la precarga. ¿Qué más? ¿Qué más hemos mencionado? Que al síndrome le corresponde un estadiaje que va del A al D. El A es cuando solamente hay factores de riesgo, pacientes de riesgo para hacer insuficiencia cardíaca, pero todavía no tienen síntomas y no tienen alteración estructural. O sea, un diabético que todavía no tiene ningún síntoma sería un paciente potencial a hacer insuficiencia cardíaca en un estadio A, sí. O un hipertenso que todavía no tiene síntomas y todavía no ha hecho hipertrofia del ventrículo izquierdo, un hipertenso leve por decir, ¿sería un paciente en insuficiencia cardíaca estadio A? Sí. O sea, cuando solamente hay el factor de riesgo, todavía no hay alteración estructural en ese corazón y por consiguiente todavía no hay ningún síntoma, eso es un estadio A. Hipertensos, diabéticos, el tratamiento básicamente es tratar o controlar el factor de riesgo. Pero si el paciente está en un estadio B, quiere decir que ya hay alteración estructural en ese corazón, pero todavía no hay síntomas. Un ejemplo, pacientes con cardiopatía hipertensiva, hipertrofia leve del ventrículo izquierdo, pero todavía no tiene ningún síntoma, hace su vida normal. Eso es un estadio B. O si no, un paciente que hace un infarto de cara inferior, un infarto pequeño, pero queda con una fracción de eyección preservada, hace su vida normal, no tiene limitaciones, le hacen un test de esfuerzo, camina muy bien, perfecto, y retoma su vida, juega fulbito, de todo. Eso sería, pero usted le hace el ecocardiograma y ve que ahí la zona infartada, la cara inferior, no tiene buena contractibilidad. Hay daño estructural, pero el paciente todavía no tiene síntomas, o en una valvulopatía leve, una estenosis mitral leve, el paciente puede estar haciendo su vida normal.
Eso sería un estadio B. Y un estadio C es cuando ya hay alteración estructural y también hay síntomas. O sea, el corazón no se contrae bien, tiene una hipertrofia severa o ya está yendo a una fase de dilatación, tiene disnea, fatiga, ortopnea. Si es que ya usted documenta alteración estructural y ya hay síntomas, eso es un estadio C. Por consiguiente, si ya hay síntomas, requiere un tratamiento más amplio. En el estadio B, cuando hay alteración estructural, ya requiere que usted instaure tratamiento. Si es un paciente hipertenso que está haciendo cardiopatía estructural, hipertrofia, IECA. Si es un paciente infartado, infarto beta bloqueantes. Pero en el estadio C, cuando ya hay alteración estructural asociado a síntomas, usted requiere agregar más medicación. IECA, diuréticos, beta bloqueantes, restricción de sal, digital si es que el caso lo amerita. Y un estadio D que implica que obviamente el paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca refractaria, requiere tratamiento especializado, pulsos con inotropos por algunos días, se está rehospitalizando periódicamente, cada 2 o 3 meses acaba internado en el hospital. Es un paciente bastante evolucionado y obviamente ya requiere pues manejo más invasivo, soporte inotrópico, dispositivo de asistencia ventricular, trasplantes cardíacos, o sea, casos muy evolucionados que requieren pues un abordaje que es bastante oneroso, bastante oneroso. ¿Qué también hemos mencionado? Lo siguiente, que el gasto cardíaco depende de 4 factores, eso ya se comentó en las clases previas, esta es fisiología cardíaca elemental, depende de la poscarga, a más poscarga, menos gasto cardíaco, a menos poscarga, más gasto cardíaco. Depende de la precarga, por la ley de Frank-Starling, a más precarga, más gasto cardíaco, menos precarga, menos gasto cardíaco. Depende de la contractividad y la frecuencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca básicamente, antes no se entendía bien la fisiopatología. ¿Y qué se decía? Se decía, bueno, el corazón es una bomba contráctil y obviamente si está insuficiente, solo se entendía que bombeaba nomás. Y el bombeo dependía de una buena contracción, nada más. Eso nomás se entendía. Hasta la década del 70, 1970, iniciados fines de los 70. Y básicamente en esos tiempos solamente se abordaba la contractibilidad en primera instancia. Si el corazón es una bomba insuficiente, habría que darle algo para que bombee mejor, bombee con más energía. Entonces, ¿qué implicaba? Si los determinantes del gasto cardíaco en este esquema los registramos de esta manera, la poscarga, en este caso, la poscarga es esta pendiente, esta cuesta empinada. Este burrito es el corazón. O sea, el burrito es la contractibilidad, es el corazón. Y la precarga es la carreta con heno que está jalando el burrito. ¿Qué más? Entonces, si tenemos los determinantes del gasto cardíaco en este esquema, donde la cuesta o pendiente es la poscarga, el burrito es la contractibilidad y el heno que está cargando la carreta es la precarga. Antes, ¿cómo se abordaba? Decía, bueno, el corazón es una bomba, tiene función contráctil y si está disfuncionando es porque no se contrae bien. O sea, básicamente hay que optimizar la contractibilidad. ¿Y en qué consistía el tratamiento? Básicamente en mejorar la contractibilidad. ¿Y cómo yo mejoro la contractibilidad? Pegándole al burrito, o sea, agarrando latigazos, pegándole, para que suba con mayor prisa esa cuesta. Entonces, ¿con qué se le pegaba al burrito? ¿Con qué se mejoraba la contractibilidad? Con digitálicos. Se le daba digitálicos a todo el mundo. Se usa digitálico desde 1820, por ahí, en infusiones de la planta digitalis lanata.
Entonces, el tratamiento consistía en agarrar al burrito y con un fuete y agarrarlo a latigos. Listo. ¿Qué también se hacía? Bueno, algo se abordaba la precarga con diuréticos, pero lo primero que se hacía era pegarle al burrito. Pero alguien después entendió la fisiopatología. Cuando se entendió la fisiopatología mejor, se identificó qué era poscarga, qué es precarga. Entonces alguien dijo con bastante tino y juicio, ya saben que es poscarga, tensión de la pared al final de la sístole, depende de la resistencia periférica, y precarga, tensión de la pared al final de la diástole, depende del retorno venoso. Eso también. Entonces alguien dijo, oiga, pero ¿para qué lo estamos maltratando al pobre animal, agarrándolo al látigo todos los días? Mejor esta pendiente tan empinada, mejor se la bajamos. ¿Para qué está subiendo esta cuesta tan empinada? Mejor bajamos la pendiente. O sea, bajamos la poscarga. Que no suba esta pendiente tan empinada, sino que la pendiente sea más tenue, más llana. ¿Y cómo bajamos la poscarga? Para bajar la poscarga, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. ¿Qué elementos me incrementan la poscarga? La norepinefrina. ¿Qué otro elemento me incrementa la poscarga? La angiotensina 2. O sea, para bajar la poscarga, yo tengo que bloquear la angiotensina 2 y bloquear la norepinefrina. ¿Con qué bloqueo la angiotensina 2? Con YECA. O con ARA2 si es que el paciente no tolera los YECA. ¿Con qué bloqueo la norepinefrina? Con beta bloqueantes. Metoprolol, bisoprolol, carvedilol, nebivolol. Entonces, con eso se baja la poscarga. Le doy YECA, captopril, o enalapril, o lisinopril, o ramipril. Le doy beta bloqueantes, carvedilol, bisoprolol, metoprolol o nebivolol. Si una vez bajada la poscarga con estos medicamentos, el burrito está más tranquilo y fresco y reposado, solamente lo dejo con eso y suficiente. Lo dejo ahí. Ya está estabilizado, está compensado el síndrome y listo. Paciente está bien. Pero si a pesar de que yo he abordado la poscarga sigue un poco agitado y fatigado, obviamente tengo que abordar la precarga, tengo que reducir la precarga. Y la precarga depende de la volemia. ¿Con qué reduzco? ¿En qué consiste bajar la precarga? En botarle el heno a la carreta. Que jale una carreta vacía. La pendiente ya está más llana. Pero al burrito voy a hacer que jale su carreta vacía. O sea, le he botado el heno. ¿Con qué bajo la precarga? Con diuréticos. Furosemida. O otra alternativa, la espironolactona, que antes se indicaba en clase funcional 3 y 4 y fracción menos de 35, ahora se indica desde clase funcional 2. Desde clase funcional 2 y fracción menos de 35. Si a pesar de que yo he bajado la poscarga y la prescarga, el burrito sigue agitado, sigue medio fatigoso, no lo veo bien, bueno, solamente en esa instancia abordo la contractibilidad. ¿Y con qué mejoro la contractibilidad? Saco un látigo y le pego al burrito para que suba con mayor prisa esta pendiente que ya está un poco más llana. ¿Con qué le pego al burrito? Con digitálicos. O sea, los digitálicos son la última instancia en el manejo, la última rueda del coche en el manejo, lo último que se tiene que dar. Si al burrito yo lo estabilizo solo con controlar la poscarga y optimizar la precarga, suficiente, no tengo por qué mejorar la contractibilidad. ¿Qué más? De este abordaje farmacológico del síndrome, ¿qué medicamentos mejoran la sobrevida? Los YECA, la espironolactona, y los ARA2 también, y los ARA2. ¿Por qué no he puesto ARA2? Los ARA2 no son la primera línea, los ARA2 solo están indicados siempre y cuando el paciente
no tolere los YECA. No tolere los YECA. ¿Qué pasó? Batería 10%, dice. Se cansó el burrito. Se colgó. A ver, ¿qué pasó la chiquita? Que me ayude. Porque ya se colgó, no avanza la transparencia. Se fue. A ver. Ya listo, creo que sí, porque no estaba. Muy bien. Entonces, mejora la sobrevida los YECA, los ARA2 también, los beta bloqueantes también, la espironolactona. La furosemida y los digitálicos no mejoran la sobrevida. Otra asociación farmacológica que mejora la sobrevida es dar hidralacina con isosorbide. Hidralacina con isosorbide. Pero no se utiliza mucho esa asociación. Tanto es así que no hay en el mercado peruano. ¿En qué grupo poblacional demostró mejoría la asociación hidralacina con isosorbide? En los pacientes de raza negra. Pero no llega al mercado peruano eso. ¿Qué más? Otra estrategia que mejora la sobrevida, ya mencionamos, resincronizadores cardíacos y cardiodefibriladores. Mejoran la sobrevida. Un nuevo fármaco que mejora la sobrevida, la ivabradine. Otro fármaco que también mejora la sobrevida, la eplerenona, que también es un antagonista de aldosterona, la eplerenona. Entonces, de las guías actuales, así sucintamente, este es el fluxograma para paciente con... Antes de terminar esta parte, que este abordaje del síndrome, se refiere a la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. O sea, todos estos beneficios de estos medicamentos se refieren a insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Este abordaje farmacológico no aplica para insuficiencia cardíaca con fracción preservada o con fracción normal, o sea, o también lo que le llaman en algunos textos insuficiencia cardíaca diastólica. Ahí no aplica. Ahí no hay que la espironolactona, que el burrito, que la digoxina, no, ahí no. Todo esto es para insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. En insuficiencia cardíaca diastólica, no hay estrategias que hayan mejorado sustancialmente la sobrevida. En la forma de presentación diastólica. Por ahí el candesartán. Pero obviamente el pronóstico es peor cuando la insuficiencia es baja. Ahí el pronóstico es peor. Si un paciente tiene insuficiencia con fracción preservada, el pronóstico todavía es mejor. Es mejor. La mortalidad no es tan alta. Porque un determinante del pronóstico es la fracción de eyección. Fracción de eyección baja. Entonces, la clase funcional mejoró, el burrito ya está en una situación más llana, mejor clase funcional, tiene su espironolactona, listo. Se compensó el paciente. ¿Qué ha hecho usted? Ha estabilizado el síndrome. O sea, ha tratado el síndrome. Ese es el tratamiento del síndrome. Pero ¿el paciente se habrá curado? No, no, no se ha curado. No, pero le estoy agregando más años de vida, mejor sobrevida, porque el espironolactona, los YECA, los beta bloqueantes, yo he leído que está bien, pero igual tiene mal pronóstico. Igual le va a ir mal.
usted solo ha estabilizado el síndrome, le ha agregado algunos meses o años de vida, pero no lo ha curado al paciente. Porque para que el paciente le vaya bien y esté cuasi curado, usted tiene que revertir la etiología. Si en el tratamiento del síndrome usted ha estabilizado el síndrome y ha agregado algunos años de vida. Pero si usted no ha revertido la etiología, el paciente igual va a ir mal. ¿Y en qué consiste revertir la etiología? Dijimos que la etiología principal era cardiopatía isquémica. Consiste en hacerle sus bypasses coronarios según corresponda o hacerle angioplastías con stent. Solucionar la cardiopatía isquémica. O si es un hipertenso, darle 2, 3, 4 antihipertensivos hasta que sea normotenso. O si es una valvulopatía, corregir la valvulopatía. Si es una insuficiencia mitral, poner una prótesis. Si es aórtica, también corregir la etiología. Si usted revierte la etiología, sí al paciente le va a ir bastante bien. Lo ha curado. Le pone su prótesis, ya se curó. Ya no va a tener insuficiencia cardíaca. Pero hay etiologías que no son reversibles, ¿sí? Una cardiomiopatía dilatada, mal pronóstico. ¿Qué queda? Un trasplante cardíaco, aparte del manejo síndrome, sí. Pero el paciente tiene mal pronóstico. ¿Ya? Entonces, de las guías, usted que está frente a un paciente con insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, que es la forma de presentación, una forma de presentación más severa y de peor pronóstico. Con diuréticos usted le alivia la congestión, atenúa los síntomas. Después, obviamente, un paciente con baja fracción de eyección tiene que tener YECA o ARA2 si no tolera los YECA, con su diurético y obviamente agregar un beta bloqueante. Este es el esquema básico del abordaje de un paciente con ICC con baja fracción de eyección. YECA con sus diuréticos y un beta bloqueante. Cualquier beta bloqueador, no. Los que se consignaron ahí. Bisoprolol, carvedilol, metoprolol y nebivolol. Si a pesar de que usted ha dado estos tres grupos farmacológicos, diuréticos, YECA y beta bloqueantes, el paciente todavía está entre clase 2, 3 o 4, si todavía está en esta clase, si todavía está en clase 2, se agrega espironolactona, antagonista de receptores de mineralocorticoides. ¿Cuáles son? Espironolactona. Otro análogo a la espironolactona que también se puede utilizar, eplerenona. ¿Cuál es el efecto colateral de la espironolactona? Ginecomastia, atenuación de la libido del paciente. Y ese efecto no lo tiene la eplerenona. ¿Qué más? Agrega usted un antagonista de receptores de mineralocorticoides como la espironolactona porque todavía está en una clase funcional 2. Listo. A pesar de que agregó usted en este caso espironolactona o eplerenona, todavía sigue en una clase funcional entre 2, 3 a 4. Si eso es cierto, todavía está en una clase funcional entre 2, 3 a 4. ¿Es cierto esto? Sí. ¿Tiene una fracción de eyección baja? Sí. Está en ritmo sinusal y su frecuencia cardíaca está un poco elevada, o sea, a pesar de que le estoy dando YECA, beta bloqueantes, furosemida, espironolactona, la presión es por debajo de 35 y tiene un pulso por encima de 70 y está en ritmo sinusal, sí, se debe agregar ivabradine. Ivabradine. Si a pesar de agregar ivabradine, todavía está en clase 2, 3 o 4 y la fracción sigue siendo baja, si eso es cierto, y el ancho del QRS de ese paciente está mayor o igual a 120 milisegundos, valorar la posibilidad de colocarle un resincronizador cardíaco. Usar resincronizador cardíaco
Y si el QRS no es ancho, no es ensanchado, considerar la posibilidad de colocar un desfibrilador implantable. Desfibrilador implantable. O sea, ¿cuándo se debe colocar un resincronizador? Si el paciente tiene baja fracción, menos de 35, a pesar de que está recibiendo YECA, beta bloqueantes, está recibiendo espironolactona, furosemida, de repente hasta ibabradine, el ancho del QRS es mayor a 120. Sí, si tiene QRS ancho, quiere decir que no hay buena sincronía. Ese corazón es disincrónico, por lo tanto debo resincronizarlo. ¿Con qué? Lo debo resincronizar con un resincronizador. Pero si el QRS no es ancho, quiere decir que no hay asincronía. Por lo tanto, puedo valorar la opción de un cardiodesfibrilador. Si a pesar de que yo he considerado, he resincronizado, todavía sigue en clase funcional 2, 3 o 4, puedo agregar recién abordar la contractilidad con digoxina o la asociación hidralacina isosorbide o dispositivos de asistencia ventricular o trasplantes cardíacos. Ese es todo el fluxograma del abordaje de una insuficiencia con baja fracción de eyección. Con baja fracción de eyección. Sabemos que este síndrome, hasta ahí está la parte nuclear del tópico. O sea, lo mínimo que debe saber el alumno es eso. El resto ya es complementario, ¿no? El pronóstico de este síndrome es malo. El 50% fallece a los 4 años. O sea, el síndrome de insuficiencia cardíaca tiene peor pronóstico que un CA de próstata, peor pronóstico que un CA de colon. ¿Qué más? Y esto ya pasamos raudamente porque ya son falla izquierda, los signos y síntomas que la tipifican, galope, crepitante, ortonea, disnea paroxística nocturna. En falla derecha, distensión yugular, reflujo hepatoyugular positivo, edemas, ascitis, incremento del peso. Los objetivos del tratamiento, obviamente, mejorar la vida, la sobrevida, incrementar la sobrevida, mejorar la clase funcional, atenuar los síntomas, mejorar la clase funcional. Ya dijimos con qué fármaco se realiza eso. Ahora, en la auscultación uno puede encontrar tercer ruido que dijimos representaba, pobre contractibilidad, o sea, pobre función sistólica. Y cuarto ruido, ¿qué representa? Pobre distensibilidad, pobre función diastólica. Esto también es de la fisiopatología, ya lo mencionamos en el esquema previo, rápidamente nomás. Caída del gasto cardíaco, esto activa el sistema renina-angiotensina, activa el sistema adrenérgico y una vez que se activa el sistema renina-angiotensina, se retiene sodio y agua, incrementa la precarga, o si se activa el sistema adrenérgico, descarga de norepinefrina que genera vasoconstricción, incrementa la poscarga. El simpático también incrementa la frecuencia cardíaca. El incremento de poscarga incrementa el consumo miocárdico de oxígeno y esto puede empeorar la isquemia. Y cuando empeora la isquemia, empeora la diástole, empeora la sístole. Ambas funciones empeoran. Y esto obviamente se genera un círculo vicioso. Peor diástole, peor sístole, peor o una mayor compromiso en el gasto cardíaco, que conlleva hipoperfusión y obviamente el incremento de la precarga que genera la congestión pulmonar, los edemas. Congestión pulmonar, edemas. ¿Qué más? En la placa de tórax, ¿qué podemos ver? El índice cardiotorácico incrementado, signos de congestión por hipertensión venosa. Estos signos son bastante específicos. Hay redistribución de flujo, edema intersticial, cisuritis, línea B de Kerley, derrames pleurales, edema alveolar cuando el paciente está yendo al edema agudo de pulmón. La línea B de Kerley, ¿qué son? Vasos linfáticos turgentes haciendo resorción de los derrames o del trasudado. Acá está cardiomegalia
Cuando hay edema intersticial, ¿cómo se puede valorar en la placa de tórax? El ecocardiograma es fundamental porque es la principal herramienta para hacer el cálculo de la fracción de eyección. La principal herramienta para valorar la fracción de eyección. Medir también el diámetro de las cavidades. ¿Qué más? ¿De qué depende el pronóstico de la insuficiencia cardíaca? De la fracción de eyección. A fracción de eyección más baja. Fracción de eyección más baja. 30, 31, 30. Vean cómo la mortalidad cuando la fracción cae por debajo de 40 asciende exponencialmente. Por eso cuando la fracción es preservada por encima de 45, vean que la mortalidad es baja. Mejor pronóstico cuando la insuficiencia es con fracción de eyección preservada. Pero cuando la insuficiencia es con fracción de eyección baja, vean cómo la mortalidad asciende exponencialmente. Por eso es que el abordaje farmacológico hace hincapié más en fracción de eyección baja. ¿De qué también depende el pronóstico del paciente? No solo de la fracción de eyección, también depende de la clase funcional. A peor clase funcional, clase 3, 4, mal pronóstico. Los dos determinantes del pronóstico, fracción de eyección y clase funcional. Obviamente, cuando la fracción de eyección es bastante baja, vean, básicamente, ¿de qué fallecen los pacientes con fracción de eyección baja? Suelen fallecer o de muerte súbita o si no, de la misma evolución del síndrome, de la misma insuficiencia, muerte súbita por arritmias ventriculares malignas, fibrilación o taquicardia ventricular. Si la fracción es baja, ¿qué prevalece? ¿Qué prevalece? Hay un empate entre la misma evolución de la insuficiencia cardíaca, o sea, no es muerte súbita, o si no, de una arritmia ventricular maligna. Pero cuando la fracción de eyección va para mejor, o sea, es preservada, está cerca a la fracción de eyección normal, básicamente prevalece la muerte súbita. Básicamente prevalece la muerte súbita. Entonces, pero cuando la fracción está muy comprometida, la muerte súbita y la misma evolución de la ICC van casi a la par. Van casi a la par. Pronóstico, ya dijimos de qué depende, de la clase funcional. A una clase funcional alta, gran mortalidad. Clase funcional baja, 1, 2, baja mortalidad. Otro determinante del pronóstico, ¿qué dijimos? La fracción de eyección. ¿Qué más? Vean acá la mortalidad cuando hay, en insuficiencia cardíaca hay un incremento de la norepinefrina, de la angiotensina y de la aldosterona. Obviamente. Cuando la norepinefrina está a cifras cerca de 1200 picogramos por mililitro, mayor mortalidad. Si solo está por debajo de 800, menor mortalidad. La aldosterona, si está por encima de 100 picogramos, gran mortalidad. Está por alrededor de 60, menos mortalidad. Igual pasa con la aldosterona. Cuando las cifras séricas están bastante incrementadas, mayor mortalidad. O sea, el incremento, la activación de esos ejes neuromorales con incremento de las cifras séricas de norepinefrina, de angiotensina y de aldosterona, están en correlato con la mayor mortalidad. A mayores cifras séricas, mayor mortalidad del paciente. ¿Qué más? Vean, este es un síndrome que tiene un mal pronóstico, porque a los 5 años, sobre todo si eres mujer, 38% y varón 25%. En algunas series dice 40%. A los 10 años, perdón, acá me estoy equivocando. Esto es la sobrevida. A los 5 años, en los varones, el 25% nomás sobrevive. ¿Qué quiere decir? Que casi el 70 y tantos por ciento fallece a los 5 años. Y a los 10 años, ¿cuántos sobreviven? 11%. A las mujeres les va un poco mejor. O sea, a los 5 años, más del 50% ha fallecido. Si es que usted no ha revertido la etiología. Si es que usted no ha revertido la etiología, a los 5 años, más del 50% de los pacientes ya falleció. Y a los 10 años,
Es escaso que alguien haya llegado vivo. Por lo tanto, acá lo importante de revertir la etiología. Y obviamente, si la etiología no es abordable, mal pronóstico. Manejo del síndrome y listo. También esto ya le mencioné, como que la sobrevida a 5 años de insuficiencia cardíaca tiene peor pronóstico que algunos de los cánceres. Insuficiencia cardíaca en un varón, sobre todo si eres varón. Miren, tiene menor sobrevida, esto es sobrevida, menor sobrevida que un CA de mama, que un CA de próstata, y casi a la par con un CA de colon. O sea, hay algunos cánceres que tienen mejor pronóstico que, que una insuficiencia cardíaca. Vean, o sea, no es un síndrome, porque a veces nosotros en nuestra formación vemos al paciente ingresar descompensado, edematoso, y se va de alta tranquilito, seco, con 10 kilos menos, caminando muy bien, y uno erróneamente piensa que ya lo ha curado. No es así. Si usted no revirtió la etiología, las cosas van a seguir yendo mal. Y esto solo es las dosis, no tiene caso que se las aprendan, pues esto no, sepan que los YECA, todos estos han demostrado beneficio de los beta bloqueantes, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, de los ARA2, candesartán, valsartán, losartán, y de los antagonistas receptores de mineralocorticoides, eplerenona y espironolactona. Acá de los estudios, los primeros estudios que demostraron el beneficio de los YECA en el manejo de ICC con baja fracción de eyección, por aquellos años tuvieron gran impacto. Y obviamente desde aquellos años se utilizan los YECA en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Se utilizan los YECA. Sin embargo, pues todos los pacientes del estudio han fallecido. Si la sobrevida a 10 años es menos del 10%, a estas alturas todos ya se fueron de viaje. Entonces, acá los beta bloqueantes mejoran los síntomas, la calidad de vida, aumentan la fracción de eyección, mejoran la sobrevida, reducen el remodelamiento. La aldosterona dijimos que tenía efectos deleterios porque genera disfunción endotelial, retiene sodio, pierde potasio, genera activación del sistema adrenérgico, inhibe el parasimpático, inhibe la fibrinolisis, genera fibrosis miocardial, todos esos efectos nocivos son atenuados si usted bloquea la aldosterona con espironolactona o con eplerenona. ¿Qué más? Esto también ya se mencionó, según la clase funcional uno puede ir agregando más fármacos,